Bueno, hola a todos. Ahora lo que voy a hacer es trabajar un poco la estructura case. La estructura case es pues para mirar cuando yo tengo un caso falso o cuando yo tengo un caso verdadero, pero también lo puedo llevar a cuando tengo casos numéricos o cuando también tengo casos donde yo voy a trabajar variables en string o incluso donde yo tengo rango de algún rango de datos, no solamente un número, sino varios números. En este caso, pues para mostrarles cómo funciona la estructura case, hice una cosa que de pronto nos puede servir para simular un proceso que crea pulsos. Realmente crea pulsos al azar y nos permite como simular un experimento de espectrografía o una espectroscopía, donde está generando diferentes pulsos de diferentes alturas, como suele suceder pues en las experiencias de espectroscopía. Bueno, entonces vamos a empezar y voy a empezar generando un número aleatorio aquí en numeric, aquí donde dice random, él genera un número aleatorio entre 0 y 1. Entonces ese número aleatorio pues lo vamos a ir viendo en pantalla, pero solamente cuando tenga una cierta propiedad, pues es cuando vamos a decir que nuestro sistema generó un pulso. Entonces, si le decimos, vamos a colocarle una cierta probabilidad, entonces que este número sea mayor o igual, vamos a crear una constante, vamos a decir que sea mayor o igual a 0.95, o sea, solamente le estamos dejando un 5%, o sea, números que sean mayores a 0.95 son los números que vamos a detectar como correctos y entonces vamos a generar el pulso. Y si ustedes quieren aumentar la probabilidad, pues si yo le coloco a estos 0.5, pues tendrá 50% de probabilidad de que se genere un número mayor que 0.5. Entonces lo voy a bajar 0.95. Y vamos a generar entonces nuestra estructura case. Entonces la estructura case es el if de los otros programas. Así se cumple una condición. Esta es la condición que se va a cumplir, que este número aleatorio sea mayor o menor que 0.95. Entonces miren, yo lo conecto aquí donde está la pregunta. Entonces aquí donde está este verdadero, yo voy a colocar qué pasa cuando, 0 cuando el número aleatorio sea mayor que 0.95. ¿Y qué pasa cuando sea falso? Entonces, miren, lo podemos intercambiar de acá. Entonces, para empezar, lo que yo quiero hacer es, bueno, generar un pulso, pero ese pulso va a arrancar en 5 o en 3 o en 2 pues en diferentes números. No quiero que el pulso siempre sea del mismo valor. Y fuera de que no quiero que el pulso siempre sea del mismo valor, también quiero, como lo veíamos pues al principio, que se genere el pulso y empiece a caer, digamos, lentamente. ¿Eso qué quiere decir? Que él no va a generar el pulso y otra vez va a volver a cero, sino que va a generar el pulso y de alguna manera va a caer lentamente. Miremoslo acá que ya lo tengo hecho. Entonces miremos otra vez que cada que genera el pulso, él no cae automáticamente. Aquí coloqué la probabilidad. Entonces aquí ya generó el pulso y cayó, generó el pulso y cayó, generó el pulso y fueron cayendo lentamente, no se va directamente a cero. Otra de las cosas es que lo que yo estoy haciendo es un generador de un solo punto. Cuando yo lo coloco en una estructura while es que empieza a repetirse y ya me empieza a mostrar la onda que tengo o la onda que estamos viendo. Entonces, primero tengo que pensar en que voy a generar solo un punto y después que lo voy a meter en una estructura while para que se vaya repitiendo
una y otra vez y podamos ver el punto. Entonces, de nuevo, estamos aquí en el diagrama. Vamos a colocar dentro una estructura while. Y ahora pensemos en esto, miren, cuando este se vuelve más, cuando aquí aparece un número mayor que punto 95, entonces viene aquí y viene y hace lo que esté en verdadero. Pero, además de hacer lo que está en verdadero, de generar el pulso, yo quiero que aquí se mantenga en verdadero por otro tiempo. Entonces voy a tener que llevar una variable que se mantenga en verdadero un tiempo determinado. Entonces para llevar esa variable voy a colocar aquí un chip register. Entonces sumar un chip register. Y aquí voy a colocar una variable falsa para que ese chip register se inicialice en falso. Y entonces para que entre el verdadero, o esta variable es verdadera o esta variable es verdadera. O sea que entonces aquí voy a colocar en booleano, voy a colocar una O y voy a mirar si esta es verdadera. Voy a quitar esto de acá, a borrar. Y voy a mirar si esta es verdadera y lo voy a conectar acá. Entonces ahora lo que va a mirar nuestro case es si las dos son verdaderas. Entonces acá vamos a tener que colocar una condición que nos permita pues evaluar este chip register para poder volverlo a hacer falso, o sea que ya haya pasado un tiempo o que ya haya tomado diferentes puntos y esos puntos pues que ya yo pueda decir que vuelva a seguir tomando datos. Entonces también vamos a tener que llevar una variable que me vaya sumando, o bueno, también podría usar esta ahí, pero yo voy a crear una variable chip register, vamos a llevar un cero. A colocar en punto flotante, está entero. El punto flotante es el naranja. Vamos a llevarle un cero. Vamos a conectarla acá. Y entonces cada vez que se haga aquí, yo puedo, digamos, hacer una relación de cuántos puntos quiero. Entonces le voy a sumar 0.5. Entonces voy a ir sumando de 0.5 en 0.5 y voy a colocar aquí otra estructura case. Entonces voy a compararla hasta donde quiero que llegue. Entonces digamos que cuando esto sea mayor o igual que 5, entonces vamos a colocar una estructura case y le vamos a decir qué pasa cuando eso sea mayor o igual que 5 o cuando eso sea o cuando no sea mayor o igual que 5. Entonces, también si se dan cuenta, pues si vamos de 5 de punto 5 en punto 5, pues se va a tardar 10 puntos en llegar a 5. Eh, si yo aquí coloco, por ejemplo, punto 2, entonces ya aumenté el número de pasos que va a estar pues metido en este true. O sea, alrededor de 25 pasos. Entonces dejémoslo en punto 5. Ahí tenemos 10 pasos. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que cuando ya esto haya sumado mayor que 5, coloquemos una variable falsa. O sea, que me haga falso para que no ingrese de nuevo al true. Entonces, miren, entonces vamos a colocar un falso.
ese falso lo vamos a colocar por acá. ¿Para qué ese falso? Para conectarlo acá. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Bueno, entró al verdadero. Empezamos a sumar. Cuando llegue a 5, lo va a volver falso. Entonces, este que viene por aquí es falso. Y si aquí no hay un nuevo número que sea mayor que 0.5, también va a ser falso. Y realmente no se va a hacer la parte que estaba mostrando en este caso. Si notan, aquí apareció un huequito. Yo lo subo. Eso quiere decir que tenemos el caso verdadero, pero no hemos escrito qué pasa en el caso falso. Entonces, en el caso falso, es porque esto viene sumando, no es mayor que 5, entonces yo quiero que se mantenga verdadero. ¿Para qué quiero que se mantenga verdadero? Para que él no, para que la próxima vez salga de aquí un verdadero y él vuelva y entre otra vez al caso verdadero, porque aquí viene un verdadero, aquí viene una O, verdadero, entonces se queda en el caso verdadero. Pero aparece el huequito, entonces el huequito, ¿qué quiere decir? Quiere decir, bueno, que aquí no he conectado nada, entonces cuando sea falso, pues yo quiero que siga siendo falso, o sea, que no se me vaya a ser verdadero, porque entonces en el próximo estado cambiaría, entonces ya lo hice falso. Ahora aquí con el número, entonces yo le voy a ir sumando de a punto 5, de a punto 5. Entonces, claro, quiero que este punto 5 sea el que siga sumando. Entonces, viene el número, en este caso 0, se le suma punto 5, se le suma punto 5, se le suma, cada vez se le va sumando punto 5, así hasta que llegue a 5. Ese huequito, como les decía, es porque no le hemos dicho nada en el caso falso. Entonces, en el caso falso, quiero que vuelva y me lo reinicie colocándole un 0. Vamos a colocarle un 0. Entonces ya el sistema se reinicia. Ahora vamos a colocar la ecuación que yo quiero que haga cuando entre al pulso. Entonces, para entrar al pulso, yo quiero que tenga varios valores. Yo quiero que un pulso, por ejemplo, sea de 5 o de 4,3 o de 3,7 o de 2. O sea, le voy a dar varios valores. Entonces voy a hacer una estructura case, otra aquí afuera, para que me escoja el valor que yo quiero que él tome dependiendo el número que viene, que salió acá en este número aleatorio. Si uno lo conecta aquí, entonces ustedes se darán cuenta que ya él cambió y entonces ya en vez de decir verdadero o falso, ya colocó un 1 o un 0, yo puedo ir sumándole y puedo ir escribiendo aquí valores, pero resulta que los números aleatorios que genera este indicador, este módulo, son del 0 al 1. O sea, no son números enteros. Entonces lo primero que voy a hacer es convertirlo en números enteros. Entonces para convertirlo en números enteros, voy a correr este para acá. Simplemente lo que voy a hacer es multiplicar este por un número. En este caso lo va a multiplicar por 1000 para que tome solamente esas cuatro cifras. Entonces vamos en numeric, multiplicar. Vamos a crear el número 1000. Entonces ya me va a multiplicar por 1000 y entonces me va a tomar la parte entera de ese número que estoy tomando aleatoriamente. Entonces ahora sí vamos a colocarle condiciones. Entonces yo quiero que el número esté entre 0.99 y 10.000.
y 1, perdón, pero como lo multipliqué por 1000, entonces yo puedo cambiar ya y colocar la parte entera, entonces no es 0.99, sino 9900. Le voy a colocar 9901 y para decirle que esté entre 9901 y 10000 voy a colocarle dos puntos y el número 10000. Entonces cuando pase eso, yo quiero que el valor máximo que tome mi onda sea 5. Vamos a conectarla acá afuera. Se van a dar cuenta que genera el huequito diciendo que no he colocado los demás casos. Entonces en el segundo caso le voy a decir que vaya de 9.8, de 0.98, pero recuerden que como multiplicamos por 1000, por 10000, aquí no es por 1000, es por 10000, porque si no entonces nunca lograría esos números que estoy colocando. Y entonces aquí coloco de 9801, dos puntos, a 9900. Y vuelvo y coloco aquí otro número que es pues el número que yo quiera que sea el máximo en ese caso. Y el máximo en ese caso pues va a ser 4.3. Ya yo puedo colocar los valores que yo quiera, pero hasta el momento tengo dos valores. Pero resulta que yo tengo que generar siempre otro estado que es, digamos, por defecto. O sea, todavía, o sea, vamos a sumar otro caso, sumar un caso después, y vamos a decir que este es el caso por defecto. O sea, digamos los otros. Entonces voy a borrar esto, le voy a decir que este es el caso. Entonces busquemos donde dice que haga este caso como el caso por defecto. Entonces, hacer como el real reglo de casos es organizarlos y hacer este caso por defecto. Entonces, si no está entre esos dos rangos que coloqué, va a hacer lo que yo le diga. ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Que en este caso deje pasar, que en este caso deje pasar el número aleatorio que acabo de crear. Lo voy a pegar aquí para que lo pase pues al caso verdadero. En el caso falso no quiero que haga nada. Y aquí resulta que como ese número va a estar cambiando, porque esto va a estar cambiando cada vez, pero resulta que yo cuando hagas la ecuación aquí adentro quiero siempre trabajar con el número, por ejemplo con el 5 o por ejemplo con el 4 con 3. Entonces lo que voy a hacer es hacer otra estructura case, o sea, otro if. Entonces como si estuviera programando. Entonces yo cómo sé que es la primera vez que se metió aquí. O sea, que se generó el pulso y entonces quiero que ese pulso, que ese número se mantenga, que no esté cambiando cada que se genere un número acá. Entonces, ¿cómo sé yo eso? Pues si aquí se generó el pulso, o sea, si aquí vino un número mayor de punto 95 y este se puso verdadero, este estaba falso, ¿cierto? Porque si no, pues estaría entrando en este. Entonces, si este es falso y este es verdadero, o sea, entonces verdadero y entró aquí, pero el que venía es falso, entonces quiero que a una variable que yo voy a llamar, digamos pico, vamos a colocarla por aquí, entonces una variable, llamémosla pico o máximo, le voy a llevar, entonces por aquí máximo, le voy a llevar ese valor que está entrando aquí, pero solo cuando es falso y este es verdadero. Si ustedes lo piensan, después de que este entra aquí que es verdadero, pues este se me va a volver verdadero y entonces ya no le va a hacer nada a este.
Voy a colocar un flat. Un flat es una estructura que me va a permitir darle como orden. Primero se va a hacer esto. Entonces le voy a decir sume otro flat para que se haga enseguida después de esto. Se haga aquí lo que sigue. Voy a correr esto un poquito más. Y entonces vamos a coger la variable pico, como esta variable máximo. ¿Cómo la cogemos? Entonces miren, en vez de conectarla acá para que no me genere otro huequito, voy a estructuras y aquí voy a sacar una variable local. Es como tener eso almacenado en memoria. Le voy a decir, aquí le pueden decir que la variable es máximo y le voy a decir que sea un indicador. Entonces aquí cambiar a leer. Entonces ya es un indicador y con esas que voy a hacer la operación. ¿Cuál es la operación? Voy a coger este número que viene desde acá, le voy a restar este, a ver, restémoselo, este menos este, simple es una operación, pues, eh, digámoslo bastante simple. Lo voy a elevar al cuadrado. Si ustedes lo piensan, pues ya lo que hice fue crear una parábola. Por eso es que cuando veíamos el pico nos quedaba de la forma como parabólico. Entonces vamos a elevarlo al cuadrado. Y entonces ya tengo, digamos, esa parte del dato. Y esa parte del dato es la que yo quiero ver. Entonces aquí la voy a sacar. Aquí lo voy a sacar. Y entonces otra vez el huequito. ¿Qué quiere decir el huequito? Que listo, usted ya hizo para la parte verdadera, pero no hemos hecho nada para la parte que es falsa. Entonces listo, aquí viene, muy bien. Lo que yo quiero es poderla ver en acá, que ver mi onda ya generada. Entonces vamos a decirle, vamos a hacer un waveform chart para poder que me lo vaya graficando sin que me borre el resto. Como aquí le coloqué, vamos a colocarle, él está siempre en autoescala 0 y vamos a colocarle, como yo le coloqué el máximo 5, entonces vamos a colocarle 6 y ustedes le dan clic derecho, aquí aparecen todas las propiedades, en la escala Y le voy a decir que le quite la autoescala, ¿cierto? Si ustedes le dejan la autoescala, él simplemente va a estar cambiando. Windows, vamos a conectar nuestro waveform chat. Tengo varios errores. ¿Cuáles son los varios errores? Primero, este no está conectado en el falso. Pues, ¿qué quiero ver? Si no se está generando el pico, entonces quiero ver el número aleatorio generado. Y todavía me aparece un error. ¿Cuál es el error? Que no le he puesto condición al while. Pues como no le he puesto condición al while, vamos a decir crear control. Entonces me aparece el control del while. De aquí, cuando entonces paremos, él va a detener el programa. Ahora para que lo veamos, entonces vamos a colocarle un tiempo. Decirle que espere. Crear constante. Digámosle unos 100 milisegundos. Coloquemos este por acá. Me interesa que esté por acá afuera. Ya les voy a decir por qué. Y veamos nuestra simulación antes de hacer otra cosita. Bueno, una cosita que se me olvidó, bueno, que no tuve en cuenta es que el pico máximo no va a ser de 5, sino que como lo estamos elevando al cuadrado, pues 5 menos 5, perdón, 5 menos 0, 5 al cuadrado 25.
Entonces el pico máximo va a ser de 25. Puedo lo cambia a 25. Vamos a dar. Entonces ahora mi sistema ya está generando dos especies de picos. Yo le puedo colocar más. Entonces además la generación del pico es aleatorio. Entonces yo les decía que a mí no me interesa. Vamos a darle stop. Entonces él ya para, Windows, mostrar diagrama. A mí no me interesa que se esté repitiendo siempre, porque entonces cuando yo lo pegue a otro programa, él se va a quedar simplemente generando la onda y no va a realizar dato por dato. Entonces lo que yo voy a hacer es que va a señalar, este metámoslo aquí. Cuando ustedes quieran como darle un orden, ustedes pueden señalar, pueden venir aquí a esta escobita y entonces él me va a organizar un poco el programa. Puede ser que quede más desorganizado, puede ser que quede organizado, pero una cosa que que es interesante es que yo voy a colocar esto, a ver que me señale, todas las, ya están todas señaladas, y aquí en Edit le voy a decir que genere un subVI. Entonces que cree un subVI para que la próxima vez que lo usemos solamente sea buscar este subVI. Bueno, me está diciendo que tengo un indicador. Yo le digo que sí que deseo crear el subVI. Entonces, claro, me queda el indicador y me queda el subVI aquí. Entonces ya este subVI yo le coloco un nombre. Le doy aquí, File, Salvar. Lo nombro de alguna manera y pues ya me queda para que lo podamos usar como un subVI para generar puntos, no la onda completa, sino puntos. Pero él va a ir generándolo, digámoslo, en un orden, de tal manera que al final, pues yo lo que tenga es un generador de pulsos.